Ahora sí, van a disculpar, buen día. No sé, se salió de un de repente. Aquí, Hola, profe. sí, creo que me salí por un momento. Mm, Ya, ahora sí. Vamos a empezar entonces. Nuevamente vamos a volver a recalcar qué fue lo que el día de ayer hemos avanzado. Consultado, nadie me responde. Sí, sí se escucha. Sí, 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 se Sí, sí, se escucha. escucha. Ya, Se escucha. vuelvo a preguntar. El día de ayer hemos avanzado, ¿no? ¿Qué hemos avanzado el día de ayer? Hemos avanzado historia y tecnología informática y historia y generación de la computadora. Bien, entonces. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Yo quiero que 10 personas alcen la mano. Lo que vamos a hacer antes de entrar al tema de generación de las computadoras. eh, He dicho que íbamos a preguntar, ¿se acuerdan? Sí. Ya, entonces 10 personas quiero que levanten la mano en este momento. Elija nomás, profe. Bien, entonces, creo que solamente tenemos la cantidad de... ¿Cuántas personas han levantado? 3 personas hasta el momento. 4 personas. 5 personas. A ver, y estamos 45 personas. Adicionalmente yo también seríamos 46. Ya les dije, jóvenes, creo que solamente ustedes vienen a pasar clase. No tienen nada más que hacer en sus casas, más que estudiar. Ya, tenemos 9 personas. Tenemos a, ya, 10 personas. Con esas 10 personas cerramos. Tenemos a Katrina, tenemos a María Belén, tenemos a Gilmer, a Steven, a Benjamín, a Jacqueline, Ryan, Josué, Erwin y Daniel. Y un Luis Enrique, ya, 11 personas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gracias a ustedes, ustedes van a preguntar y yo voy a estar consultando a las personas que no han levantado la mano. Entonces vamos a empezar con Katrina. Katrina, ¿puede usted abrir su micrófono? Y al mismo tiempo también estoy tomando lista, pues, ¿no? ¿Dónde está Alex Mérida? Por favor, Alex Mérida, su micrófono va a responder la pregunta que nos haga, nos realice la compañera Katrina. Buenos días. Buen día. Entonces yo tengo que hacer la pregunta. Correcto. Vamos a realizar una pregunta, Katrina, para Alex Mérida. ¿Qué era el Mark I? El Mark I era la primera computadora electromecánica. Sí, Bien, está bien. bien, Katrina, bien, Ale. Seguimos entonces. Puede bajar la mano, Katrina. Ahora vamos con María Belén Zurita. María Belén va a realizar una pregunta para el último de la lista, que es Jordi Andrés Padilla. Buenos días. ¿Para qué se utilizaba la máquina del Jaguar? Vamos, Johan Orellana. Sí. Ahora sí, vamos, Johan. María Belén les acaba de realizar una pregunta. ¿Podemos contestar, por favor?
¿Cómo digo, profe? María Belén, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? Johan no escuchó muy bien. No se preocupe, Johan. Claro, ¿para qué se utilizaba o, eh, claro, para qué se utilizaba la máquina del Jaguar? Está mal su internet de Johan, parece, profe. Profe, eso no, no lo anoté. Ay, no lo anotó, no hay problema. Vamos a otra pregunta, María Belén. Yo sé que usted tiene más preguntas. Ya. Este, ¿Qué operaciones permitía realizar la regla de cálculo? Ahora sí, ¿podemos? Johan, creo que Johan salió. Sigue esperando. Vamos, Johan, usted puede. Que funcionaba a base de ruedas y engranaje. Creo que esa es la máquina de Jaguar. Johan, se está No, confundiendo. no, ¿Sí o no, María Belén? Sí. Ya, no hay problema, Johan. Va a desactivar su micrófono y el día lunes me va a decir, a mí me faltó responder y le voy a volver a preguntar. ¿Estamos claros, Johan? ya. Ya, vamos entonces ahora con Jordi. Andrés Padilla, hace ratito se desconectó, creo. Vamos, Jordi, responde la pregunta de María Belén. Ya, a ver, creo que no van a querer responder los otros compañeros, entonces, Eh, disculpe, profesora, ¿será que yo podría responder? claro, puede responder. Entonces vamos a hacer eso, que el que quiera responder, responda. Vuelvo a repetir, Ya. nosotros estamos aquí para estudiar, solamente estudiar. Vamos. Bueno, la regla de cálculo era un instrumento que permitía, así como realizar operaciones aritméticas, es decir, como la suma, la resta, la división y la multiplicación. Bienísimo, ¿no? Es que está bien, María Belén, lo que respondió la compañera. Sí, sí está bien. Bien, María Belén. Puede bajar la mano y mejor creo que va a ser esta modalidad. El que desee responder, activa su micrófono. Si usted, María Belén, ve que otra pregunta usted quiere responder, lo responde. Ahora puede bajar y nos vamos con Gilmer. Vamos, Gilmer, haga su pregunta respectiva. Ya, ¿dónde se creó la palabra información, la fecha y qué significado tiene en inglés? La palabra informática, Gilmer, la palabra Sí, informática. Ya, bien, informática. Yo la tengo, Listen. vamos. Se creó, se creó en Francia en 1962 y su significado en inglés sería Information Automatic. ¿Está conforme con la respuesta, Gilmer? Sí, eso es. Bienísimo. Vamos con Estrada Steven. Ya. ¿En qué año nació y falleció Alan Turing?
Bien, ¿quién la tiene la respuesta? Yo la tengo, profe. Alan Turing nació en 1912 y falleció en 1954. Gracias, Stephanie. ¿Está bien, Steven? Sí. Bien, vamos con Jacqueline Pérez. Ya, ¿quién fue la primera mujer programadora y qué máquina ayudó a construir? ¿Quién no tiene la Alan, respuesta? Alan Byron. ¿Quién fue la primera mujer programadora y qué máquina ayudó a construir? Augusta Vigo y la máquina analítica. Está bien. Bien, entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Ah, tenemos a Ryan Rengel. ¿En qué país fue creada la máquina censadora? Vamos, ¿quién puede En ayudar? En 1890. Estados Unidos. En el estado. Bien, Estados Unidos 1890. Muchas gracias. Vamos con Josué Osinaga. Espérate, espérate. La pascalina fue conocida con múltiples nombres a lo largo de la historia. ¿Cuáles son y quién es su creador? Tiene tres nombres. Blaise El Pascal, primer nombre es Blaise Pascal, aritmética, la rueda pascalina y como su nombre lo dice, la pascalina. Y su autor fue Blaise Pascal. Bien, entonces, vamos, creo que ya preguntó Josué Osinaga, vamos con Erwin Suárez. ¿Cuál fue el primer instrumento de cálculo? Yo lo tengo, el El, abaco. el abaco. Bien, ahora vamos con Daniel Marandipi, va a disculpar si me equivoco. Vamos, Daniel. Eh, Buenos días. ¿Qué significa la sigla IBM? International Business Machine. Bien, ahora vamos con Luis Enrique Rosell. ¿Qué significan las siglas EDVAC? Es Electronic Discrete Variable Automática Computer. Electronic Discrete Variable Automatic. Bien, ahora vamos con José María Robles. Disculpe, no puedo escuchar bien, ¿lo puedo volver a repetir? José María, usted tiene que realizar la pregunta. Ya. ¿Qué fue el ábaco? ¿Quiénes fueron los creadores? Y su edad. Los chinos, 6500 antes de Cristo. El abaco es el Seis. primer instrumento de cálculo. Fue inventado por los chinos en el año 6500 antes de Cristo. Bienísimo. Ahora vamos con Benjamín y concluimos. Eh, ¿Cuánto tiempo se tardaba la Mark I en hacer una multiplicación y división? Se tardaba 6 segundos en hacer una multiplicación y 12 segundos en dividir. Bien, Benjamín, y bien creo que era Stephanie. Ya. Ahora sí, ¿qué hemos realizado? Vuelvo a repetir, todo esto es algo sencillo, solamente tenemos que practicar y practicar y practicar.
La clave para este examen es todos los días y todos los días ir repasando. Vamos ahora a iniciar con el tema de la generación de las computadoras. Seguido de eso, terminamos la generación de la computadora, que solamente es una diapositiva, pero hay hartísimas preguntas sobre el examen. Por ende, terminamos hoy y el día lunes volvemos a repasar y aumentar más preguntas. El día lunes avanzamos lo que es el tema de arquitectura de la computadora. Terminamos creo que entre lunes y martes y volvemos a aumentar más preguntas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si ya hemos avanzado en la palabra informática, ya hemos avanzado cuál es la primera computadora electromecánica y vamos a seguir avanzando lo demás, vamos a seguir repasando y vamos a seguir aumentando a nuestro banco de preguntas que nosotros mismos nos estamos creando. ¿Ya? Ahora sí vamos a compartir la pantalla. ¿Todos logramos ver? Sí. Sí, listo. Ya. Esta pequeña diapositiva que es la generación de la computadora, son hartísimas preguntas sobre solamente esta diapositiva. Es algo que he logrado encontrar en pequeño resumen, como para que nosotros lo captemos lo más rápido posible. Si yo hubiera querido, hubiera hecho más diapositivas por cada generación, una hoja o 2 hojas. Entonces creo que esto es lo más esencial y más comprensible para ustedes. Entonces comenzamos. La computadora en sí, vamos a trabajar sobre 5 generaciones. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso de los años ha ido evolucionando. Vamos a ver sobre la primera, la segunda y la tercera. De cada generación que nosotros hemos visto, vamos a saber más o menos el periodo, el cual creo que no está dentro de los bancos de preguntas, pero para conocimiento general. Sí vamos a saber qué es el componente. ¿Por qué? Porque para cada generación variaba un componente. Cada componente era característico de alguna generación. Vamos a saber sobre el lenguaje de programación, las características que tenían esa primera generación y algún ejemplo. Ojo, que si ustedes tienen más ejemplos, ustedes pueden complementarlos. Nuevamente repito, cuando es tema de historia, nosotros conocemos o sabemos más en Google, en TikTok o en esos cortos de YouTube. Entonces, gracias a la tecnología, pues tenemos más conocimiento. Entonces, no tengan pena. Si ustedes me dicen, creo que he encontrado más información sobre esto, no hay problema. Damos a conocer para todos los compañeros. ¿Comenzamos? ¿Sí? Bien, entonces, la primera generación. Dice que dura un periodo de 1940 a 1956. Características, bueno, el componente principal de eso es el tubo de vacío. Si ustedes me preguntan, ¿está en el banco de preguntas? Sí, nos van a preguntar, ¿era característico de la primera generación los tubos del vacío, falso o verdadero? Hay preguntas así. O hay preguntas, ¿qué componente era de la primera generación? Inciso A, tubos de vacío, inciso B, transistores, inciso B, y así sucesivamente. Entonces, vuelvo a repetir, componentes, sí, tenemos que saberlo. Primera generación, tubos del vacío. Lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje utilizaba la primera generación? Utilizaba el lenguaje máquina. ¿Cuál es el lenguaje máquina para ustedes? Vamos a entrar un poquito en eso, para que ustedes más o menos vayan pensando qué es el lenguaje máquina. Los ceros y unos, código binario. Bienísimo, ceros y uno, código binario. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que en un principio los lenguajes, el hecho de conectar la corriente, solamente que tenga corriente, ir anexando hilos con hilos de cobre para que pase por ahí, solamente no pasa información, solamente estaba pasando corriente, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Era algo eléctrico. ¿Se acuerdan las computadoras así o no? Lo que hablamos el día de ayer. Cuando hablamos de corriente, solamente estamos hablando de ceros y unos. Cero significa que no pasa nada, uno pasa algo, de ceros y unos. Eso es el lenguaje máquina. No estaba programado para nada.
Espérenme un ratito. Ahora sí, el lenguaje máquina es ceros y unos, el tema binario. Vuelvo a repetir y recalcar. ¿Qué quiere decir? Que en él no había nada, de introducción, no era nada como que programamos, que digamos, no, solamente era el hecho que pase electricidad por esa máquina, era algo suficiente. Ese es el lenguaje máquina. Luego seguimos. Lo característico de la primera generación era que era de gran tamaño. No sé si han logrado ver en uno, la Mar 1, qué tamaño tenía cuando lo leímos. Era casi 3 metros, 4 metros, no sé cuántos metros. ¿Se acuerdan o no? Creo que Creo era que no 12 decía los otros, 12 pero de alto y 4 de ancho, si no me equivoco. O al revés, creo que era. sí, sí, sí. Entonces estamos hablando de algo que era de gran tamaño. Entonces, ojo, mientras ustedes van avanzando, ustedes tienen que irse colocando en su cabecita, primera generación, tubos del vacío. ¿Qué más tiene? Lenguaje de máquina. Entonces nadie le daba una orden, directamente la electricidad y listo. ¿Qué más era primera generación? Gran tamaño, alto consumo de energía y había ingreso de datos de tarjetas perforadas. Entonces, todo eso ustedes tienen que ir colocándose, imaginándose en su cabeza cómo era la primera generación. Eso es algo esencial para el momento de dar el examen y tenerlo, pues, ¿no? Como característico, porque nos van a confundir con A, B, C, D o con falsos y verdaderos. Y un ejemplo tenemos la Univac. En caso de que tengamos otros ejemplos, también me pueden dar a conocer. Seguimos con el siguiente tema, que es segunda generación. Dice que este surge de 1956 a 1963. ¿Qué es lo característico de esto? Son los transitores. Y en la segunda generación, ¿qué lenguaje aparece? Ya aparece el lenguaje ensamblador. ¿Qué quiere decir? No es un lenguaje máquina, tampoco es el lenguaje que nosotros conocemos de programación. El lenguaje ensamblador es algo que está en el medio de los dos, que seguramente más adelante en el tema de software vamos a verlo bien enfocado, pero ustedes imagínense que está en el medio. El lenguaje máquina directamente con el lenguaje que ustedes van a programar, no se conectan ni se hablan entre ellos dos directamente. En el medio está el lenguaje ensamblador, que es como el que va a ir a traducir. ¿Sabes qué? El lenguaje máquina que dice ceros y unos quiere intentar decir que sumé. Ah, ya, entonces, ¿qué va a ser el otro lenguaje? Ah, ya, hay que sumar. Entonces, así, ese es el lenguaje ensamblador. Está en el medio de los dos. Todavía no aparece entonces lo que hoy en día ustedes conocen que es, no sé, Python y esa cosa. Todavía en la segunda generación no aparece. Solamente aparece un lenguaje que va a ir traduciendo y va a ir tratando de interpretar las órdenes que va a dar el lenguaje máquina. ¿Hasta ahí estamos bien o los estoy confundiendo? Está bien. Gracias. Sí, los demás, Franco, María Belén. Sí, profesora. Está bien, profe. Sí, está bien. Sí, todo entendido. Ya. Entonces vamos a seguir. Algo característico de la segunda generación es el ingreso de datos de tarjetas. ¿Cómo es? Ingreso de datos con tarjetas perforadas. Entonces seguimos manteniendo el ingreso de datos con tarjetas perforadas. Bien. Seguramente no nos van a preguntar. Si nos dicen que algo que se mantiene, entonces vamos a tomarlo en cuenta. Tercera generación. El año 1964 a 1971. ¿Qué es lo característico de acá? Circuitos integrados. Ah, ya.
característicos, bueno, el componente era circuitos integrados. Aquí ya aparecen los lenguajes. ¿En qué generación aparecen los lenguajes de programación? Aparece en el tercero. ¿Y qué lenguajes aparecen en esa época? COBOL, Fortran, Pascal, C, Basic. Si ustedes me dicen, yo estudié en un instituto, ya pues cuando estaba en colegio, y he logrado conocer Pascal. Sí, el profe sí nos hizo, creo que el segundo año, sí nos enseñó un poquito de programación en Pascal. Ingeniero, ya era viejito igual. Cuando estaba en colegio, pero hace tiempo. Luego tenemos las características. Tenemos incorporación de sistemas operativos. ¿Qué son los sistemas operativos? ¿Tenemos algo de conocimiento sobre eso? ¿O nada? A ver, estamos para charlar. De nada sirve que yo les diga incorporación de sistemas operativos y ustedes ni siquiera sepan qué es sistemas operativos. Profe. Mm. ¿Qué es lo que lo hace funcionar? Como por ejemplo Windows. El ejemplo está bien, ¿sí? El ejemplo está bien un poquito el concepto, pero con que me diga el ejemplo, creo que por lo menos ya está orientado en qué sistemas operativos. ¿Sí? Está bien, Ryan. Son los sistemas de base que tiene cada computadora, digamos Windows. Ahí también hay más que eso, son 4 aplicaciones. Creo que era uno de un tipo pingüino. Me olvidé el nombre de ese. Bien, son sistemas base. Lo dijo con ese concepto igual, sistema operativo, su otro nombre son sistemas base. Ahora, no son 4, son hartísimos sistemas operativos, pero es la interfaz que nos ayuda a interactuar con la computadora. Por ejemplo, Windows es la interfaz que me ayuda a interactuar con mi computadora, digamos, ¿no? Para que prenda, para que apague, para que entre alguna aplicación. En el caso de sus celulares, ¿ustedes qué sistema operativo tienen en su celular? Creo que depende de la marca. Android. Android, bien. Los que tienen Apple, De ellos creo que es Mac. iOS. iOS, está bien. Entonces, por ejemplo, ustedes con su celular directamente no podrían interactuar, ni entenderlo, ni ellos a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda el sistema operativo o el sistema base, que es su mismo nombre. Él es el que nos va a ayudar a interactuar. Ustedes por eso van a decir, ¿por qué no es pues el Apple con, no sé, ¿cuál es la otra marca? Samsung o Huawei o no sé qué otras marcas hay? ¿Por qué no tienen la misma interfaz? Porque su sistema operativo es diferente. ¿Nos quedó claro? Sí. Sí. Sí, ¿ves, Sí. mam? Creo que si yo les toco con el tema de celular, ustedes me entienden mejor. Porque es lo que tenemos a mano. Bien, entonces. ¿Qué quiere decir? En la tercera generación se incorporan los sistemas operativos. Si ustedes tienen alguna pregunta de falso o verdadero con tercera generación, ahí mismo nos vamos a acordar si mi celular o los celulares aparecen en los sistemas operativos, por ende pertenece a la tercera generación. No los celulares, sino el sistema operativo. Ya, ¿qué más seguimos? Ingresos de datos de dispositivos, no, ingresos de datos por dispositivos periféricos. Cuando hablamos de dispositivos periféricos, estamos hablando de datos de entrada y datos de salida. Quiere decir que gracias a la tercera generación o en la tercera generación, nosotros podemos ingresar datos y obtener datos. Más o menos, si hemos hablado el día de ayer, ¿nos queda claro eso? Si no nos queda claro, no tengan pena. En la arquitectura de la computadora vamos a tocarlo más a fondo. ¿Ya? Está claro. Bien, Sí. entonces. Y en Sí, brother. la cuarta generación, ya la cuarta y la quinta, estamos viviendo el presente. ¿Por qué? Dice que la cuarta empieza de 1971 al presente. La quinta generación empieza del presente al futuro.
¿Qué depende mucho la cuarta con la quinta? Depende mucho de nuestro bolsillo económico, pues, ¿no? Si nosotros no tenemos el plus, el efectivo, pues no vamos a tratar de comprar una cuarta que también está dentro que se puede trabajar hoy en día. Y si tenemos más dinero, pues nos compramos una quinta generación. ¿Ya? Entonces vamos a decir en la cuarta. En la cuarta están los microprocesadores. Ah, los microprocesadores. ¿Sabemos algo sobre microprocesadores? ¿Es el cerebro de la computadora? Bien, es el cerebro de la computadora. Bienísimo. Profe, ¿Sí? va, disculpa, profe, porque básicamente ahorita mi teléfono está, digamos que medio mal al parecer, se está Se está cortando, nos dice José. No tenga pena, José, si se va a retirar, igual nos avisa en el grupo. No hay problema. La cuarta generación está de 1971 al presente. Tenemos los microprocesadores que uno de sus compañeros nos indica que es el cerebro de la computadora. Claro que sí, porque es donde se va la información, donde el que piensa, el que va a decir, no, tiene que ingresar por acá, tiene que pasar allá, ¿está bien? Sí, es el cerebro. Lenguaje de programación, sí, sí, seguimos manteniendo el lenguaje que es el lenguaje de programación. En ello aparecen lo que hoy en día ustedes seguramente pueden tener mayor conocimiento o alguna vez han escuchado o alguna vez han visto, que es JavaScript, Python, que es lo que más está de moda, Java, Kotlin y otras más, digamos, no tengan pena, es hartísimo. Cada vez va creciendo más los lenguajes de programación. A ver. A Josué, no se le escucha a Josué. Ya, no se le escucha a Josué. Característicos. ¿Qué es algo característico de la cuarta generación? Las computadoras portátiles. La memoria RAM y ROM, que no tengan pena, que en el transcurso de la clase lo vamos a estar viendo. Ingreso de datos por dispositivos periféricos. En la cuarta generación tenemos unos que otros ejemplos que pueden variar. En la quinta generación que tenemos, viene del presente hacia el futuro. Componentes, tenemos la inteligencia artificial, que hoy en día lo sabemos con dos letritas que son las IA. Tenemos la computación cuántica, tenemos la nanotecnología, que la nano es cuando hablamos estamos hablando del tamaño, ¿no? Del nano que va disminuyendo, mucho más pequeño. Creo que es a la -9 nano, si no me equivoco, picos a la -6, ¿sí o no? Y mide a la -3. O ya se olvidaron de física. Hablo y nadie me dice nada. Ya, seguimos entonces. A ver, en lenguaje de programación tenemos lenguaje de alto nivel, que son los mismos lenguajes de programación. Tenemos el lenguaje natural. Y algo característico es que también siguen existiendo las portátiles, son computadoras mucho, pero mucho más livianas, tienen mayor velocidad, mayor memoria, reconocimiento del lenguaje natural y reconocimiento facial y de voz. En los ejemplos tenemos la lacto, los smartphones, las computadoras cuánticas y etcétera. ¿Ya? Entonces con eso, en un ratito hemos avanzado hartísimo sobre las 5 generaciones. Ahora creo que todavía estamos temprano. Vamos a avanzar. Vamos a hacer un poquito de preguntas. Vamos a hacer, a ver, son las y 23. Nos vamos a dedicar 7 minutos a preguntas sobre esto. A ver, no sé, no pasa. Y luego vamos a pasar un poquito de la arquitectura de la computadora, que nuevamente lo vamos a volver a tocar en clase porque seguramente nos va a confundir. ¿Ya? Vamos, todo lo que ustedes deseen preguntar. Con la mano arriba.
Ya, bien, entonces. Apenas tenemos 4 personas. Vamos, voy a realizarle una pregunta a Katrina. Katrina, Sí. ya. ¿Qué componente surgió en la tercera generación? ¿Qué componentes? Sí, ¿qué componente surgió en la tercera generación? Em, Componentes, los circuitos integrados. Bienísimo, Katrina. ¿Puede bajar la mano? Vamos con Brian. Brian, ¿el lenguaje máquina a qué generación le pertenece? A la primera generación. Bienísimo, puede bajar la mano. Ahora sí vamos con Franco. Franco, ¿qué componente surge en la segunda generación? Surge los transitores. Bienísimo. Podemos bajar la mano, Franco. Vamos con Benjamín. Benjamín, ¿el lenguaje ensamblador es algo característico de la tercera generación? ¿Falso o verdadero? Falso. Bien, vamos con Estrada. Ok. Ya, Estrada. Los tubos del vacío es algo característico de ¿qué generación? Primera generación. Bien, vamos con María Belén. María Belén, cuando hablamos de nanotecnología, ¿a qué generación pertenece? Hola. Ay, perdón. Pertenece a la quinta generación. Bien, María Belén. Vamos con Artur Ayala. Ya, listen. Ahora sí, vamos a preguntarle si el lenguaje ensamblador es algo característico de la tercera generación. No, es de la segunda generación. Bienísimo, Artur. Vamos con Jacqueline. Jacqueline, la siguiente pregunta es, a ver, vamos a preguntarle si vamos a preguntar sobre, a ver, directamente, lenguaje máquina. ¿A qué generación pertenece? A la primera generación. Bien, vamos con Daniel. Daniel, quiero que usted me responda, o bueno, me dé todo lo que usted haya notado sobre la tercera generación. Am, Esta abarca de 1964 a 1971. Viene por circuito integrado. El, Estos incorporan datos con dispositivos prefijos. Por ejemplo, el Pascal, el C, el Kumble también. Bien, Hoy, profe, una pregunta. A lo último de cada generación que decía, había una sigla, se podría decir, y en la tercera destaca que dice UNIVAC 1108. ya. Son ¿Eso qué significaba? ejemplos de computadora. Les dije que pueden variar los ejemplos. Es como decir que en el año 2010, 2011 estaba de moda los Motorola, digamos, ¿no? No, 2007 colóquele los Motorola, el C3. En el 2010, 2011 estaba el BlackBerry, no sé, y el Nokia C3. Entonces estamos hablando de los modelos que han representado a dicha generación.
Ayer. Gracias, profe. Ya. Gracias, Lisa. No tengan pena. Vamos entonces con Erwin. Erwin, la siguiente pregunta. ¿El microprocesador en qué generación surge? En la cuarta. Bien. Y terminamos con... Daniel ya me respondió. Solamente falta Ryan. Ryan, vamos con Ryan. Ryan, todos los característicos de la primera generación. Características, ¿no? Ya, a ver, salió de 1940 a 1956. Usaba tubo de vacío y su lenguaje era lenguaje de máquina, que era como código binario 0 y 1, en los cuales no podían, solamente estaban programados para hacer eso. Bienísimo. ¿Logran ver lo que estoy ahorita en este momento o no? ¿Cambió? Sí, ¿o sigue en PowerPoint? Sí, en PowerPoint. Sigue. Bienísimo, entonces, Ryan. Ahora sí, vamos a hablar sobre la arquitectura de la computadora. Para introducirnos, ahora puede bajar su mano, Ryan. Para introducirnos un poquito, vamos a hablar sobre qué es la computadora en sí. ¿Qué es la computadora para ustedes? ¿Va? Conocimiento general. El que desee puede levantar la mano. Solamente quiero 3 personas. Ya está Benjamín. Ya va uno. Ya, nos quedamos con Benjamín porque todos están tímidos. Parece que todavía no han dormido bien. Vamos, Benjamín. Un pequeño concepto de lo que es computadora para usted. Mm, Para mí, la computadora es un dispositivo eh, un dispositivo que me ayuda a obtener y a almacenar y a administrar información de manera organizada. Me ayuda, mucha, me ayuda a realizar trabajos, cálculos, procesos que antes obviamente no se podían. Bien, Benjamín. Muchas gracias. Entonces, prácticamente es una ayuda, bueno, o es un dispositivo, un equipo que nos ayuda a agilizar tareas, trabajos, etcétera. Entonces, ahora tenemos que saber el concepto en sí de lo, bueno, no el concepto, todo lo que hace la computadora, cómo lo hace, y para eso vamos a avanzar este tema que es la arquitectura de la computadora. Tenemos que saber que la computadora está compuesta de 2 maneras, lo que es hardware y lo que es software. ¿Sabemos algo de qué es hardware y qué es software? Sí. El hardware es todo lo que es tocable, como ser la PC, los teclados, el mouse, la memoria, esa del chip, todo eso sería. ¿Y el software? Es toda parte digital, como son las aplicaciones Los Bien, programas. y los programas, perdón. bienísimo, aplicaciones, programas. Entonces, en la arquitectura, una computadora está compuesta de 2 maneras. Su hardware, que es lo que ustedes acaban de decir, que es todo lo que nosotros podemos tocar y ver. En este tema, que es hardware, vamos a hablar sobre cada accesorio que es que se puede tocar, ver, bueno, que es tangible, y lo vamos a analizar, vamos a dar pequeños conceptos y para qué sirve. Y luego lo que es software, que es nada, que son las aplicaciones, programas que no podemos tocar ni ver, pero sin eso tampoco no serviría la computadora, pues no. Entonces, también vamos a avanzar sobre eso. ¿Para qué nos sirven? ¿Qué diferentes programas? Las diferentes utilidades y bueno, y todo sobre eso lo vamos a tocar también en el tema de lo que va a ser software. Por el momento vamos a hablar sobre hardware. ¿Nos quedó claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien, entonces vamos a empezar por lo que es hardware. Dice que hardware es todo lo físico que podemos ver en una computadora. Ejemplo, el monitor, el teclado, la impresora, el mouse, etc. Cada uno de estos elementos por separado no son nada.
Pero al unirlos de manera conjunta para formar una computadora, pasan a ser parte de un hardware. Es un dispositivo que nos permite procesar datos. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? El teclado, colóquenle, sin el mouse, sin la pantalla, no son nada. Por sí no sirven, pero si todos lo unimos, es parte del hardware de una computadora. Bien, hasta ahí me queda bien, porque ustedes saben. Entonces, aquí vamos a hablar sobre un poquitito de lo que es de la definición de computadora. Una computadora, que viene del latín computer, calcular, también denominada como un ordenador o computador. Es una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa de tal manera que se realice un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniendo otro conjunto de datos de salida. Más o menos sí, lo que nos dijo Benjamín, nos dijo que nos va a ayudar, nos va a facilitar, nos va todo lo que sean tareas. O sea que nosotros vamos a ingresarle alguna información y nos va a ayudar a facilitar obteniendo dichos resultados de esa información. Claro, sí. Vamos a hablar ahora sobre la arquitectura del computador. Directamente en hardware nomás nos vamos a enfocar. El concepto de arquitectura en el entorno informático proporciona una descripción de la construcción y distribución de la física de los componentes de la computadora. La computadora en su estructura visible del usuario está compuesta de tres maneras: periféricos de entrada, periféricos de salida y unidad central del sistema, la UCS. ¿Alguna vez han visto la UCS ustedes? ¿No es el CPU, profesora? En realidad, eh, Juan Andrés creo que habló. Sí. Ya, bien. ¿Quién más diría que la UCS es el CPU? No, creo que no es eso. Creo que es el procesador, dice. Vamos ahora allá. ¿Ya? ¿Quién más? A ver, vamos a despejar nuestras dudas, pues no, de nada sirve que yo esté hablando y primero tengo que saber cómo ustedes están ingresando. ¿Sería la tarjeta madre de la computadora? La tarjeta madre de la La- computadora. Podría ser. ¿Ya? ¿Quién más? Lo importante. Son, creo que son todos los componentes que conforman la computadora. Casi, 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 pero ahí todos los componentes que conforman la computadora, ya estaríamos hablando del mouse, del teclado, pero ya va casi el concepto. Vamos, Benjamín. Ya les he dejado todos hablar. Me dijo Brian, me dijo Kimas, me dijo creo que Juan, me dijo también. El uno me dijo que era el microprocesador y el otro que me dijo que era el CPU. Ojo, vuelvo a repetir. Bueno, no les he dado ese concepto. El microprocesador y el CPU son los mismos. Es como, son sinónimos nomás. Es el mismo concepto, pero escrito de diferente manera. Ahora, el CPU, el microprocesador, no sería la unidad central del sistema, sino al contrario, sería algo que se aloja dentro de la unidad central del sistema. Vamos a hablar lo siguiente. Ahora, si no me entienden, no tengan pena. Ahorita lo vemos. Esa es la unidad central del sistema. Esa cajita a la cual hoy en día nosotros le decimos CPU, eso es la unidad central del sistema. Erróneamente nosotros decimos que esto es el CPU. No sé si logran ver mi cursor. Sí. Sí, Bien, entonces esto no es el CPU. El CPU está dentro de la cajita. La tarjeta madre está dentro de la cajita. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Sí, como dijo Benjamín, ¿sí? Alguien me dijo, yo estoy para escucharlos a ustedes. ¿Alguien va a hablar o callen para siempre? Diga nomás, diga nomás. Ya. Entonces, todos esos componentes electrónicos
que más o menos Benjamín está diciendo, todo lo está almacenado, algo así, estaba diciéndolo, pero lo dijo de la computadora, ahí ya lo englobó. Entonces, todos los componentes electrónicos que se puedan alojar acá, pertenecen, pues, ¿no? La unidad central, ahora vamos a hablar un poquito del concepto. La unidad central del sistema está escrito de la siguiente manera, System Unit en inglés, es el centro de operaciones de cualquier computadora existente en el mercado actual. Es la unidad central del sistema, en la unidad central del sistema se alojan los componentes y los circuitos que van a realizar las tareas fundamentales de la computadora. Casi lo dijo Benjamín. Vuelvo a repetir, la unidad central del sistema se alojan los componentes y los circuitos que van a realizar las tareas fundamentales de la computadora. Entonces, el microprocesador está almacenado, está alojado en la unidad central del sistema, ¿falso o verdadero? Verdadero. Bien, ya. ¿Nos quedó claro esa parte ahora? Sí. Sí, vamos entonces. Ahora vamos a ver, seguramente hay más cosas. Vamos a ver todo lo que se aloja en la unidad central del sistema. Uno de ellos dijo su compañero, que es la placa madre, la tarjeta madre. ¿La tarjeta madre dónde se aloja? ¿O dónde se encuentra? En la unidad central de procesamiento. No, como del procesamiento, Benjamín. Ah, no, usé sistema. Del sistema, en la unidad central del sistema. Ahí se aloja la placa madre. Yo les trato de interactuar como niños, pero ¿por qué? Porque luego nosotros nos confundimos a la hora de dar el examen. Y yo sé que es más fácil de que nosotros nos los aprendamos como un cuentito. ¿Ya? Y así nosotros en el momento de dar el examen no nos vamos a confundir en la respuesta. La placa madre está alojado, almacenado, lo que ustedes quieran, en la unidad central del sistema, en la cajita. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre qué componentes tiene la placa madre. Seguramente tienen más componentes, pero esto es algo breve. Es una placa con un circuito impreso, donde se conectan los elementos básicos de la computadora. Tenemos el chip C, ahí van a disculpar. La BIOS, los zócalos del CPU, las ranuras para mejorar la memoria RAM, la SMOS, las pilas SMOS, los conectores de entrada y salida que van por este lado. Tenemos las ranuras de expansión y etcétera. Entonces, aquí solamente nos está dando un pequeño concepto de qué es la placa madre, que es un circuito impreso donde se conectan los elementos básicos de la computadora. Tenemos alojados varias cosas, sí, entre ellos están estos que he mencionado. ¿Y dónde se aloja la placa madre? Se aloja en la unidad central del sistema. Dicho eso, seguimos. Ahora nos toca otro componente. Ya hemos hablado sobre un componente que se aloja en la unidad central del sistema. Este componente también se aloja en la unidad central del sistema, en la UCS, que se llama CPU, que muchos me han dicho que es el cerebro. ¿Se acuerdan? Creo que Ryan dijo que era el cerebro. ¿Quién dijo que era el cerebro? Ya, alguien de ustedes dijo que era el cerebro, el CPU. Es correcto, es el cerebro. Pero no era toda la caja, o sea, nuestra cabeza es lo mismo, digamos. Esto, la unidad central del sistema sería nuestra cabecita, ¿no ven? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, pero el cerebro no es la cabeza, ¿no ven? El cerebro está alojada en la cabeza. Lo mismo en este caso, la unidad central de proceso, que es el CPU, no sería la cabeza, sería el cerebro, el cual está alojado en la unidad central del sistema. En nuestro caso, nuestro cerebro está alojado en la cabeza, en nuestra cajita de la cabeza. Nos queda claro, ¿no ve? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, Ahora, profe. vamos ahora sí. La unidad central del proceso, que es el CPU, es el elemento fundamental de la computadora. El microprocesador va a ocuparse de la ejecución de las órdenes de comando.
los cálculos matemáticos solicitados por las referidas órdenes, el manejo de los datos asociados a los cálculos. Otra función importante del microprocesador va a ser el control de los componentes del sistema informático conectados a él y que le den el apoyo y le permitan realizar todas las operaciones que le son solicitadas por los diferentes programas de aplicación. El microprocesador se va a ocupar también de controlar, gestionar el tráfico de datos entre la unidad central del sistema y los periféricos optimizados por los procesos a realizar por la computadora. En todo ese concepto, lo único que nos está diciendo es que cualquier orden que reciba el cerebro o el CPU, para que nosotros lo vayamos comparando y viendo que hacen lo mismo, lo va a procesar, lo va a ejecutar, lo va a mandar, si tiene que mandar a guardarlo, obviamente, el CPU no lo va a guardar, ¿ves? Le va a decir, tenés que irte a guardar allá. Le va a decir, tenés que irte a guardar. El cerebro le va a decir, le va a dar la orden, tenés que hacer esto. Ya lo hemos sumado, ahora vaya a mostrar el resultado. Está ingresando datos. Bien, lo voy a leer y lo voy a procesar. Entonces, el CPU, en todo este concepto de acá, ¿qué es lo que hace? Es resolver. Como es un cerebro, resuelve todo lo que le indique. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? ¿O los he confundido? Sí. Bien, Sí. entonces, en el CPU yo puedo almacenar información. No. No. ¿Puedo procesar información? Sí. 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 ¿Puedo ejecutar información? Sí. Bien, nos quedó clarísimo. Entonces, todo esto que ustedes vayan leyendo, vayan interpretándolo a su manera para que de esa manera ustedes tengan un mejor conocimiento, puedan rescatar más información en el momento de dar el examen. Seguimos. Aquí en este pequeño concepto dice el microprocesador se va a ocupar también de controlar, gestionar, ya hemos dicho eso, el tráfico de datos entre la unidad central del sistema y los periféricos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en mi mano es uno, para mi cuerpo o para mi cerebro es un periférico, ¿no? De entrada o de salida, pues, ¿no? Puede ser que si yo toco algo caliente, una olla caliente, va a llegar a mi cabeza y le va a decir, oye, te estás quemando, saca tu mano, y lo saco a mi mano. Entonces lo mismo, todo lo que le ingrese por los periféricos de entrada y de salida, ellos se van a encargar de resolver. Está ingresando por un periférico de entrada, tengo que resolverlo y tengo que mandarlo por un periférico de salida. O todo lo que llegue a la unidad central del sistema, le va a decir, eso tenés que ir allá, allá. Todas esas cosas se encarga el microprocesador. Ahora, con eso hemos concluido lo que es el CPU o microprocesador. ¿Qué es el siguiente tema? Dentro del CPU es hablar sobre cómo está compuesto el CPU. El CPU está compuesto de 3 maneras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora vamos a enfocarnos un poquito más adentro del CPU. ¿Cómo está compuesto? La unidad central de proceso, a su vez, está compuesto de, hemos dicho 3. La primera, unidad aritmética y lógica, que es ALU. La segunda, que es la unidad de control, que es UC, que no es lo mismo que decir UCS. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de una partecita que está dentro del CPU. Y los registros. Vuelvo a repetir, la unidad central del proceso, CPU o microprocesador, que son las 3 maneras en las que podemos conocer el cerebro de la computadora, está compuesto de unidad aritmética y lógica, ALU, unidad de control UC y registros. Y hasta aquí, ¿quieren avanzar? Creo que... Y hasta aquí vamos a quedar, ¿ya? Ok, Luciana, está bien. Hasta ahí vamos a quedar, porque esto ya lo vamos a avanzar no en la computadora, sino en la pizarra lo vamos a tratar de interpretar qué es la unidad de control, qué es el ALU y qué son los registros.
En realidad, todas estas tres diapositivas, lo que nos habla y lo que nos indica es cómo hace cada proceso. O sea, por dónde va a recibir, recibe por la unidad de control, cómo se encarga de saber si es de ejecutar, si es solamente que te están diciendo, si cómo tenés que resolver. Entonces ahí lo hablamos en la unidad aritmética y lógica. Y los registros, dónde van y se almacenan cada cosita, o sea, dónde van y le dicen, tenés que irte por allá, o sea, no almacenar, van a disculpar, dónde tienen que irse, si tienen que irse por acá o por allá. Entonces, los tres pasos o las tres formas como está compuesta el CPU, lo vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Qué les pareció? A ver, Estuvo bueno. estuvo bueno. Interesante. Ahora sí, ya con eso ya nos falta solamente 5 minutos y nuevamente vamos a volver a preguntar para todos los que quieran. Hasta las 9:55, de ahí yo me retiro de clase. ¿Ya? A ver, todos los que deseen alzar sus manos, pueden alzar sus manos. Ya vamos a preguntar. Ya vamos 2, 3. Vuelvo a repetir, más que todo nosotros tratemos de estudiar computación en, en esta hora. Y las otras horas dedíquense a física y matemática, que es lo que mayormente nos consume en la hora de dar el examen. ¿Ya? Bien, entonces tenemos 4 personas, solo 4 personas. Todos los que deseen que yo les pregunte, alzan las manos. Bien, entonces vamos con Brian. Brian, lo siguiente. ¿Cuáles son los sinónimos del CPU? Microprocesador, unidad de proceso central. Bienísimo, Brian. No hay problema. Si usted quiere, no puede bajar su mano. El siguiente, Benjamín. Benjamín, a ver, vamos a preguntar, ¿para qué sirve la unidad central del proceso? Sirve para hacer todo lo que es el tema de operaciones, cálculos, procesar la información enviada de los periféricos y lo demás. Bienísimo. Vamos con Daniel. Daniel, ¿para qué sirve la unidad central del sistema? Dicen, ¿puedo responder yo? Vamos, Steven. Más que todo, la unidad central del sistema, eh, más que todo se utiliza en el control, en el centro de operaciones en cualquier tipo de computadora existente, más que todo. ¿Es la cajita donde se Sí. alojan? Bien, bien, Steven. Vamos con María Belén. María Belén, ¿qué es hardware? Eh, es, es toda la parte de la computadora la que se puede tocar con las manos. Bienísimo. Vamos nuevamente. ¿Quiénes más quieren que le pregunte? Nuevamente pueden volver a levantar sus manos. Ahí está Brian. Brian, ¿cómo está compuesto el hardware de la computadora? Tiene por composición la UCS, un mouse, un monitor, un teclado.
Le comento que solamente está compuesto por 3, Brian. ¿Quiénes más quieren responder? ¿Cómo está compuesto el hardware de la computadora? Ya les ayudé. El monitor, el teclado, el mouse, la impresora. No. A ver, ¿quién me puede ayudar? Vuelvo a repetir, solamente está compuesto por 3. Son no la sé. unidad aritmética y lógica, ULA, la unidad de control y el registro. ¿Sí? ¿No? 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 No. Son los periféricos de entrada, periféricos de salida y el UCS. Bienísimo, exactamente. He avanzado y ustedes no me dijeron nada de que estaban dudando. La unidad, lo que dijo la anterior compañera, que es unidad aritmética y lógica, unidad de control y registro, es lo que está compuesto el cerebro, lo que es el microprocesador, lo que es el CPU. Eso es unidad aritmética y lógica y todas esas cosas más. ¿Ya? Vuelvo a repetir, ¿cómo está compuesto el hardware de la computadora? Es lo que dijo el compañero. Está compuesto por periféricos de entrada, que son varios componentes que el día lunes lo vamos a avanzar. Segundo, periféricos de salida, que son otros componentes que el lunes vamos a avanzar. Y la unidad central del sistema, que es lo que hemos avanzado hoy, que es donde se alojan varios componentes electrónicos, donde se alojan, donde está, es esa cajita. Hemos dicho que esa cajita es nuestra cabeza. La unidad central del sistema es nuestra cabeza. Y en nuestra cabeza se alojan se alojan componentes que va a servir para pensar y esas cosas, pues no, se aloja mi ojo, mi boca, mi nariz, mis tímpanos y todo lo que ustedes quieran. Entonces, eso es la unidad central del sistema, nuestra cabeza. En la unidad central del sistema se alojan, ¿qué se alojan? Los componentes de la... Los componentes electrónicos. Uno de ellos es la tarjeta madre, falso o verdadero. Verdadero. Bien, ya entonces creo que con eso hemos concluido. Voy a estar, el día de ayer no logré pasar por el tema de que estaba con mi trabajo, un poco de las diapositivas, aunque yo les dije que cuando acabemos le iba a pasar, pero voy a tratar de recopilar algo y pasárselos a ustedes, ¿ya? Eso, pues no, voy a tratar de pasárselo en la tarde para que ustedes vuelvan a repasar un poquito y el día lunes volvamos a ingresar. No se olviden sus marcadores, por ahí vamos a ocupar, vamos a pasar a la pizarra a resolver y a resolver. Vamos a tratar de avanzar y estudiar todo lo que podamos. ¿Ya? Con eso hemos concluido. Que les vaya muy bien, chicos. Gracias, profesora. Que tenga bonita fin de semana. Igualmente, que tengan un bonito día. Los dejo. Hasta luego. Nos